¿cómo están? Gracias por estar con nosotros una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, Eutanasia, Camino Fácil. Hoy vamos a hablar sobre la eutanasia. La eutanasia puede clasificarse en voluntaria e involuntaria. La primera es aquella en la que el paciente acepta que se le suspendan los tratamientos terapéuticos que le prolongan la vida y o solicita que le suministren medicamentos que le produzcan la muerte. Este tipo de eutanasia se caracteriza porque el paciente presta su consentimiento para la acción, el suministro de fármacos o la omisión, la suspensión de los tratamientos o desconexión de aparatos cuyo resultado esperado es el fin de su vida. Por otra parte, la eutanasia involuntaria es aquella en la cual el paciente no presta su consentimiento para la muerte. En ella, el fin de la vida se produce ya sea sin el consentimiento del paciente o bien contra su voluntad. En estos casos se habla de dar una muerte piadosa. Ambas clases de eutanasia pueden a su vez subclasificarse en activa, positiva o directa y pasiva, inactiva o indirecta. Hace poco tiempo, queridos amigos, hablando del 2018, por ahí en México la eutanasia o muerte por piedad no se permite. Según el artículo 312 del Código Penal, impide el suicidio asistido de un enfermo terminal. Sin embargo, por ahí vimos que en el 2018, por ahí les decía yo en algún momento, el licenciado Andrés Manuel López Obrador coqueteó con la palabra eutanasia, que es muy fuerte en nuestro país, y que hemos hablado sobre este tema con quien también los martes nos acompaña en Salud y Justicia, el licenciado don Osvaldo Rojas López, pero desde el punto de vista jurídico. Hoy vamos a hablar desde el punto de vista médico. Tenemos con nosotros al doctor Juan Manuel Tapia Roque, que les habíamos comentado que va a estar cada 15 días con nosotros, y por eso vamos a hablar del tema hoy desde una visión médica, desde una visión completamente diferente, e incluso vamos a hablar un poquito de oposición de conciencia. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Muchas doctor. Gracias, Delia. Gracias por esta invitación. Vamos a estar aquí compartiendo varios temas. Este es un tema polémico, Mucho. es un tema de controversia, es un tema un tanto quizá religioso, de conciencia, pero es un tema que se tiene que tratar. En un pueblo católico, altamente católico, temeroso de las reacciones de Dios. Temeroso de esas reacciones, pero a sabiendas de que nos burlamos siempre de la muerte. Esa decíamos hace 15 días, ¿no? El jueves antepasado, sí. Hablábamos a este respecto en el primer programa que viene. Somos un pueblo diferente, la forma de hacer las cosas nos difiere del resto del mundo. Correcto. En este caso, es diferente burlarnos de la muerte a provocarla, y sin embargo las cifras negras existen, sabemos que existen por ahí, porque la muerte entre los pobres, hay mucha muerte asistida y esas no llegan, no se dicen, no se comentan, claro, pero suceden. Ustedes como médicos se dan cuenta de ello. Claro, por supuesto, y este tema es demasiado controversial y me gustaría que tuvieran una visión, nuestro auditorio, sobre cómo vive el médico y cómo vive la parte jurídica este tema de eutanasia. Cuéntenos, por favor, la otra visión. La otra visión, muy bien, bueno. Vamos a dividir la eutanasia en dos puntos, pasiva y activa. La eutanasia pasiva es un término, al final creo que está mal empleado en cuanto a un desglose de conocimientos, en cuanto a un desglose de perspectivas jurídicas. Es el cese de toda actividad terapéutica hacia el paciente que está en una fase terminal. Esa es la clave, en una fase terminal. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes que tienen una enfermedad crónica degenerativa a veces están cansados, a veces están ya hartos de su propia enfermedad, y quizá no por la cuestión física, metabólica, fisiológica, sino por la cuestión emocional. Que esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Que muchas veces en medicina pareciera que no se quiere mezclar, no se quiere tocar, claro, y sin embargo van entrelazadas, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que es fundamental, vamos a ir dividiendo un poco los rubros. Por favor. Sobre todo en la parte de eutanasia pasiva, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el paciente tiene una enfermedad crónica degenerativa y los familiares más cercanos, puede ser los padres, los hijos, los hermanos, tíos, parejas, concubinos, etcétera, ¿sí?
toman una decisión. El responsable legal, por llamarlo de una forma. Legal, claro. El paciente entra en una institución pública o privada. Evidentemente ahorita me llamó la atención esa parte de que hay ciertos parámetros de salud en donde algunos tienen acceso a los medicamentos y pueden extender la vida, otros no. Y esa es la eutanasia que nadie quiere ver, y eso es la verdad. ¿Por qué? Hay muchos pacientes que entran en un estado, quizá a lo mejor en una institución pública, ¿no? Todos lo conocemos, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud. Con un déficit de camas terrible a nivel mundial. Claro, por supuesto. Que eso influye en esta situación. Sí, claro. Un déficit de medicamentos, de suministros, etcétera. Quizá no de personal médico capacitado, pero sí de medicamentos, ¿no? Llega un momento en donde estos pacientes ingresan con una enfermedad crónica degenerativa. Quizá a lo mejor es un paciente que es diabético crónico, hipertenso crónico, síndromes metabólico crónico, ¿sí? Y que está totalmente descompensado con una enfermedad, quizá a lo mejor falla renal. Y ya su posibilidad de estarse dializando constantemente, mes con mes, ya económicamente es imposible. Y entonces, ¿a cuánto equivale aproximadamente, doctor? Un paciente, para que pueda tener una sobrevida de una diálisis, quizá a lo mejor estamos hablando de unos 20, 30 mil pesos. De manera particular. ¿De cada mes. Mensuales. Mensuales, de manera particular. ¿Y un pobre que vive de su milpa? Perdón por la equiparación, sí, claro. Pero hay un sinfín de campesinos con una problemática igual. A la institución y esperar una lista de 500, 400 personas y a ver si hay camas, hay aparatos. Y en esas camas y esos aparatos, quizá a lo mejor son 10, 15, estoy hablando mucho en una institución, para esa diálisis. Hablando de salubridad, en este caso, de los que no tienen seguro, no tienen ISSSTE, no tienen IMSS. Y tienen que estar ahí y esperando. Y entonces esa es una cuestión de sobrevida que tratan de luchar ellos, pero no tienen otra opción. Que tratan de luchar más de 50 millones, querido, porque son los que no tienen estos servicios. Claro, por supuesto. Entonces, esta parte se da a notar, obviamente, en costos, en suministros, en camas de hospital, en pacientes que están en una lista de espera interminable y que al final quizá a lo mejor tengan un familiar con sustento económico por algún tiempo, pero después llega la fase que va a tener una fase terminal. Entonces, la gran mayoría de esos pacientes, aquí hay que verificar, ¿realmente lo necesitan? ¿Realmente es el paciente quien quiere seguir con vida? Con una vida de sufrimiento muchísimas veces. Y de agonía. ¿Realmente son los familiares que tienen esa parte de necedad por querer tener a su familiar con vida en condiciones pues básicamente infrahumanas? Porque llega un momento en donde el paciente está cansado. El paciente siempre va a saber perfectamente que su enfermedad es crónica terminal. Aparte le pesa saber que su familia está gastando e invirtiendo en él lo que necesita la familia. Sí, por supuesto. Eso es terrible. Es demasiado. Y llega un momento en donde, de tan cansado que está, toma la decisión de ya médicos no me hagan nada. Pero viene un problema, porque si el paciente no firma un consentimiento informado, o lo firma y sus familiares no están de acuerdo, es una pelea interminable con el médico tratante, o los médicos especialistas tratantes, porque es multidisciplinario, internista, nutriólogo, cirujano, endocrinólogo, etcétera, ¿no? Hemos hablado mucho respecto al tema jurídico aquí, la objeción de conciencia, hablando de la parte médica, el juramento hipocrático que ustedes hacen y que los obliga a seguir hasta el último hálito de vida. Claro. Hay de todo, sabemos cómo existe. Está la parte del paciente. Hace poquito, un caso muy sonado del que hablábamos con el licenciado Daniel, este caso a nivel mundial de Vincent Lambert, ¿no? Donde por fin logra que lo desconecten en una rebatinga, una pelea interminable entre su misma familia. Entre la misma familia. Donde el dogma de fe influye en un porcentaje amplísimo para estas decisiones. Amplio. Sí, por supuesto. Y al final es un desgaste interminable y jurídicamente, pues bueno, lo hacen.
pero durante ese transcurso, durante esa pelea, el paciente estaba en un encarnecimiento terapéutico. Y ahorita vamos a ir para allá. Es que hemos hablado también aquí, queridos amigos, el encarnecimiento terapéutico. Hemos platicado y les hemos dicho cómo ahorita está en Cámara de Diputados nuevamente la iniciativa para ciertas reformas en la ley de voluntad anticipada, que sabemos que en la Ciudad de México, como siempre punta de lanza, existe desde hace 8 años y en solamente 11 entidades federativas de nuestro país. Sí, no está, entonces la iniciativa de ley que propone el PRD en manos o por voz o letra de Miguel Ángel Mancera, sí, es precisamente para que se haga a nivel nacional. La rebatinga va a seguir, está en Cámara de Diputados y todavía falta que la manden a de senadores y esto va, sí, para muy largo. Pero ¿por qué disfrazar las palabras, doctor? Porque la población no quiere saber, en general, que ya tiene que irse, tiene que morir con dignidad. Y ahorita al final voy a mostrar unas frases de lo que pregunté hoy a algunos compañeros médicos, a algunas personas estudiosas, ajá, evidentemente, que su comentario es, al menos en el punto de vista, ahorita lo van a escuchar, es religioso. Lo tenemos muy arraigado, ¿no? Esta parte desde el temor 2000, de Dios. Sí, claro, por supuesto. En el 2007 empieza esta pelea y esta iniciativa de ley la empezamos, por supuesto, aquí en la Ciudad de México. Claro. Tardan un año, el 7 de enero se aprueba, el 8 de enero se aprueba en el estado de Aguascalientes y después, 8 meses después, en septiembre, en Michoacán. Eran las únicas 2 entidades que aprobaban esta parte del bien morir, ¿no? Así es. Entonces, llega un momento en donde los demás estados evidentemente voltean, los 18 estados más, pero sorpresa, empieza la cuestión religiosa. Y entonces empiezan a meter iniciativas de ley de la provida, evidentemente tienen muchas fundaciones. Y aquí vienen los partidos políticos. Sí, claro, digámoslos como es, queridos amigos. El Partido Azul siempre en esta doble moral. Yo muchas veces les digo que tienen tanta moral que hasta parece que es doble, ¿no? Sí. Porque por un lado se quejan y se persignan y por otro lado hay situaciones muy complicadas. Demasiado. y alentan este proceso, que es un proceso que desafortunadamente es lo que nos hace ver como un país de tercer mundo, no por lo que tengamos, es un país de primer mundo, tiene todo México, pero la cuestión de pensamiento, de cultura, es lo que nos está retrasando, y eso hay que decirlo siempre, ¿no? Si uno va a Estados Unidos... Hay que tener el valor, es claro, que se tiene que tener el valor, porque aquí va de por medio muchas cosas, doctor. Demasiado. En el momento que sale esta iniciativa de ley hace muchos años y ahorita que la retoman, sí, el gremio médico, ¿cómo la percibe? ¿Qué se dice allá en el hospital entre médicos? Porque se tiene que hablar del asunto, obviamente, claro, al estar implicados. Empieza, si no mal recuerdo, en el 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y entonces da un comunicado del bien morir. De la ley de voluntad anticipada, que ya estaba, ya habíamos... Por allá en Mérida, que habló de salud, volvió a tocar ese tema. Sí, lo toca. Entonces, creo que la Secretaría de Gobernación después lo toca y empiezan a educar un poco a los hospitales, de manera general todo. Y ajá, fue un año... Públicos y privados. Sí, público y privado. Sobre la legislación de la eutanasia o de la voluntad anticipada. ¿Cómo lo vemos en el gremio médico? En la parte pública, evidentemente IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, por poner un ejemplo, nos podemos acercar al hospital más concurrido en el Rubén Leñero. Ajá. Es un hospital en donde la población a veces son policías, son presos que llevan, ¿sí? Los agreden, tienen heridas bastante severas. Que no las pueden curar dentro de la cárcel y los tienen que sacar. Tienen que sacarlos. Y entonces, evidentemente, el paciente, por poner un ejemplo, una lesión, porque lo pican, lo perforan con un pulmón, un riñón, un soportante, etcétera, claro, y tardaron mucho tiempo en atenderlo, ¿no? Pero ese paciente sabemos médicamente que ya no es viable. Legalmente tenemos que hacer las maniobras necesarias, ¿sí?, para subsistir esa vida hasta cierto punto, ¿no? Médicamente vienen los comentarios de, es que es preso, perdió sus derechos,
y todavía tenemos que salvarle la vida. Eso es lo que se dice en nuestro gremio. Enfermeras, enfermeros, trabajadores sociales, médicos, médicas, etcétera. Entonces, es un sentimiento de encontrado, impotencia. De impotencia, yo no tengo que hacer nada, porque seguramente a todos nos ha pasado, nos han robado, ¿no? Y esta persona está aquí, todavía tenemos que pagar esto. Y entonces viene esa parte de, ¿ya no hago maniobras? ¿O sí las hago? Mantengo esa pero al mismo tiempo, esa lucha psicológica. Interna, claro. Psicológica, y viene la lucha profesional. La deontología de claro, por supuesto. Claro, y la ética. Preservar la vida. ¿Sí? La gran mayoría lo hace, pero lo hace con un sentimiento y un remordimiento. De rechazo. Claro, por supuesto. Ese es por poner un ejemplo. Pero viene la otra parte, que en la gran mayoría de los pacientes, sobre todo en esa zona, son personas adultas mayores, muy mayores, 80, 90 años, y entonces sus familiares o los nietos van a dejarlos, van a aventarlos porque el paciente es diabético, hipertenso, ya no tiene solución, y entonces es un gasto que ellos ya no quieren sustentar. No solo monetario, sino gasto emocional. Claro, por supuesto. Terrible. Los abandonan y entonces cuando va la trabajadora y sus familiares, ¿en dónde están? No sé. Y así sucede, y eso sucede, y sucede en todos los hospitales públicos. Y digámoslo como realmente es. Como realmente es. Ahorita que mencionaba, perdón que lo interrumpa. Sí, gracias. Hay una fotografía circulando en internet cuando hablamos de ética, cuando se celebra o se conmemora a los médicos o enfermeras, una fotografía que hace reflexionar en este tema, donde un médico y una enfermera o viceversa, afroamericanos o negros, como los conocemos, que ahora ya el término, están salvándole la vida a alguien del Ku Klux Klan todavía vestido con la indumentaria del Ku Klux Klan. Claro. Entonces, una imagen de esa naturaleza te hace reflexionar y te hace pensar. Y ahorita me regresó inmediatamente cuando un médico se encuentra ante la disyuntiva de salvar o no la vida de un delincuente. En las noticias paso en la mañana, pareciera que todo se concatena siempre, ¿no? Sí. Pasa en la mañana como en un estado del norte de nuestro país van a amedrentar, a balacear y a cerrar prácticamente la Cruz Roja porque les prohíben terminantemente que reciban heridos de bala, que no los salven. Claro. Sí. Y viene otra vez esta objeción de conciencia o este sentido humanitario, estos derechos humanos, que no porque seas delincuente te quedas sin derechos humanos. Exactamente. Que es la parte que no entendemos, ¿no? Es la parte que no entendemos. ¿Qué hacer ahí? Esto, haciendo un paréntesis, esto viene desde 1900, si no mal recuerdo, 67, 68. Fue un abogado de Chicago que produce, que más bien edita ciertos regímenes médico-legales. Y eso era la terapéutica que el médico lleva a cabo en el proceso de muerte. Todo el mundo conoce la Amnistía Internacional, Derechos Humanos. Él era el cofundador, ¿no? Entonces, esta parte creo que es demasiada relevancia, y volviendo a este punto de quién merece vivir o quién merece morir. Pongo ese ejemplo. Cuando yo estaba haciendo el internado médico en el estado de Chihuahua, empezó una guerra. Y efectivamente, como era un hospital de paso, llevaban a todas esa lucha entre esas personas y los aventaban. Pero pues, no los mataban. Tenían mala puntería, qué sé yo. Y entonces a los 2 días se enteraban. Entraban con un grupo armado y lo que sea, y entonces hasta eso respetaban. Y lo iban a rematar. Como médicos, como el personal médico, preservábamos la vida. 100%. Pero sabían de antemano que lo iban a ir a rematar. Sí. O lo iban a buscar. Sí. Solamente llegaban las personas y decían, ¿dónde está?
Entonces ya todo el mundo sabía que el cuartito del fondo era donde estaba esa persona. Entonces, para evitar problemas, no te interpones en el camino. No interpones en el camino. Son muchas cuestiones de ese tipo que hay. Parecieran acuerdos tácitos que sin saberlo tienes que acatarlos cuando vas a lugares así, con el crimen, donde impera el crimen organizado. Sí, por supuesto. Y hoy en día estoy casi seguro que en la gran mayoría de las comunidades, de los hospitales pequeñitos, o sea, el médico tiene esa función de decir, bueno, ¿intervengo o no intervengo? Porque está de antemano su integridad. Y que la comunidad se quede sin médico. Por supuesto. Entonces ahí vamos por el bien común. Por ejemplo. No el bien individual, hablando ya de leyes. Ciclo. Entonces es complicado. Sí, demasiado complicado. Creo que en la parte jurídica viene ese rubro en donde las personas se tienen que educar de hacer su testamento. Y es esa tergiversación de códigos, de palabras, en donde o es eutanasia o es esa parte de hacer mi testamento a un bien morir. Ambas son importantes en la misma medida. Ambas son importantes, no es lo mismo. Pero ambas. Es algo similar a nivel médico. ¿Por qué? Como médico, en un hospital privado, la gran mayoría de los pacientes tienen las posibilidades económicas. Creo que lo tienen, por eso van ahí. ¿Sí? Entonces, si el paciente tiene una enfermedad renal y se va a dializar, no le va a doler gastar a lo mejor 100,000 pesos al mes. Pero esos 100,000 pesos al mes, con medicamentos excelentes, viajes, valoraciones, etcétera, va a llegar un momento en donde también se va a cansar de estar pagando eso. A menos que tenga suficiente dinero. Sí, por supuesto. Pero a veces no lo quieren invertir en él porque se va a desperdiciar. A veces no lo invierten. Digámoslo como lo piensan muchas veces las familias. Es el 1% de la población que hace eso. ¿Sí? Entonces, hay otra parte, hay otro rubro en donde este tipo de pacientes tiene bien establecido legalmente qué es lo que quiere hacer después. Su voluntad anticipada. Sí, la voluntad anticipada ante todo. No les duele, creo que está en 400, 500 pesos ir con el notario para dar ese escrito y que se lleve a cabo legalmente. ¿No? Entonces, para realizar esa ley de voluntad anticipada, oh sorpresa, tienen que ir anexado con una historia clínica. No es nada más. No. Porque sí. Y tiene que ir avalada por los médicos o los especialistas médicos que han tratado a ese paciente. No nada más es yo. ¿Algún consejo de biomédicos, de biomédica de los hospitales también? Sí, por supuesto. Si este paciente ya tiene una enfermedad grave, etcétera, lo operan, tiene un trasplante renal y no funcionó, y por la ley de voluntad anticipada, él dijo, yo ya no quiero que me intervengan, se tiene que llevar a cabo. Para eso están los consejos de bioética médica. Así es. Y esos consejos de bioética médica, la gran mayoría, afortunadamente en el país, sí han cursado con una especialidad o una maestría o un doctorado en bioética. Así es. ¿Sí? No nada más están las mesas de que, no, ya no le pongo. No. O sea, sí hay un consejo efectivamente y hay todo un reglamento para determinar si este paciente es viable o no es viable. Que esta parte y estas maestrías de bioética médica las deben y las están tomando muchos abogados especializados en derecho médico y en derecho sanitario. Sí. Que esa parte, en esta evolución que tenemos de la parte jurídica médica y también de los médicos, tienen que hacerla los abogados, queridos amigos, de verdad. Sí. Y se los comento porque precisamente el licenciado Daniel Osvaldo está en una maestría de bioética por demás, porque debe ser fundamental conocer a fondo de qué se trata en un tema tan impresionante como este. Por ahí con esta... decíamos, los mexicanos nos burlamos de la muerte y demás. Vi un meme y vi una publicidad, no es meme, es una publicidad de notarios públicos del estado de Morelos, no me acuerdo si la compartí o no la compartí, pero donde decía que hagas tu testamento, porque en cada familia hay una Sarita, aduciendo esto. Todos nos reímos de la muerte siempre, pero sucede. Sí. Hace poco, ahora que hablábamos en el término de eutanasia desde la parte jurídica, yo comentaba con el licenciado Daniel Osvaldo
que un suplemento, ya buscando, me dejan tarea con cada tema que me proponen ustedes, claro. Me ponen a estudiar, les decía yo buscando, veía cómo en España decían que cómo era posible que hospitales de cuidados paliativos tenían más avance, estaban más avanzados en algunos países de África sí. que en España misma, aun cuando consideramos que España misma es continente, un país dedicado a preservar la salud. Sí, por supuesto. Viene a colación con el tema que acaba de suceder con el príncipe de la canción, precisamente porque se especula mucho al respecto de que estaba abandonado en un hospice de esta naturaleza, que en México no existen. En México no existe. Como tal. Los cuidados paliativos podemos hablar bien bonito de ellos. Sí, por supuesto. Pero es crear una infraestructura que implica cuánto porcentaje del Producto Interno Bruto. Pero si no se lo dedicamos directamente a la salud, mucho menos a crear hospice para meter a nuestros ancianos a un bien morir. ¿Cómo claro. lo miran los médicos, esa parte? Claro, aquí hay algo bien importante. Eso hicieron una encuesta, no sé si la haya hecho el presidente, en ese entonces candidato, algo así, pero hizo una encuesta sobre el bien morir o sobre la ley de voluntad anticipada en el 2016. Ajá. Oh, sorpresa, que el 80% de la población mexicana que tenía acceso a tecnologías, a un teléfono, está de acuerdo con la ley de voluntad anticipada. ¿No? Entonces ellos dicen ley de voluntad anticipada, ok, es un término legal jurídico, sí, ellos entienden eutanasia. Es la verdad. Sí. Por eso les digo, el disfrazar las palabras sí. para no alevestar la colmena, porque es la verdad. Sí, por supuesto. Pero ¿hasta dónde sí se necesita, querido mío? Vienen el único centro que empezó, me parece en el 2006, 2007, con esta serie de cuidados paliativos. Recuerdo a una maestra, la doctora Casian, es una de las pioneras en medicina paliativa. Empieza con esta serie de procedimientos, de protocolos para realizar a los pacientes en fases terminales, ¿no? Llega un momento en donde voltean a verla y entonces empiezan a pagar ciertos programas, empiezan a capacitar a toda la gente. Evidentemente nadie quiere tener un proceso de sufrimiento doloroso, sea cual sea la enfermedad terminal. Creo yo que los pacientes se sienten demasiado agradecidos. Yo creo que en el 99.9%. El 1% es porque los familiares tienen esa necesidad de conservar, de preservar todavía a su familiar, sea cual sea las condiciones, sea cual sea. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no lo entiende, y es por este arraigo de catolicismo, de yo voy a hacer lo que enmascarado, yo voy a hacer lo que sea para preservar la vida de mi familiar, ¿no? Y enmascarado también con esa parte de herencia de que queda irregular, y llega un momento en donde los pleitos son interminables porque esa persona en fase terminal no dejó nada escrito. Oponiéndonos a la voluntad de Darwin. Digo, queridos amigos, sí. La selección de especies está en la naturaleza y a veces los humanos vamos en contra de. Está una parte, usted mencionaba ahorita, doctor. Sí. En los cuidados paliativos, con estas leyes nuevas y demás, también está la otra parte. Los cuidados paliativos implican mucho el suministro de sustancias para obnubilar el dolor, para minorar, para que no se percate, para que no se dé cuenta. Pero también los familiares muchas veces no quieren porque su familiar se va a volver adicto. Exactamente. Eso es a fuercitas. Pero ¿hasta dónde? Aquí viene también la conciencia. ¿Hasta dónde prefiero que sus últimos días, meses o años de vida sea adicto y no sufra, a dejarlo sufriendo de hambre y dolor? Por supuesto, son medicamentos, son fármacos opioides, así evidentemente. Es. Lo más conocido a nivel médico intrahospitalario es la morfina, así es. En cantidades terapéuticas, ¿sí? Adicción quizá pueda tener síntomas secundarios, sintomatología secundaria, pero a veces ni eso quita el dolor. Como médico se da cuenta de ello. Como médico nos damos cuenta que en cánceres ya muy avanzados, cánceres de ovario, cánceres de útero, cánceres de mama, es difícil quitar ese dolor del mismo paciente. Y entonces es donde entra la controversia de ¿qué hace el médico? ¿Le doy toda la atención necesaria y lo mantengo sedado? O en coma prácticamente. O en coma prácticamente, o permito
hablo con el paciente y le digo, evidentemente en medicina hablamos de cifras, de números, quizá no está bien, pero le damos un rango de tiempo al paciente para tratar de que resuelva la mayor parte de problemas o pendientes que tenga con su familia. ¿Por qué? Porque sabemos que si vamos a medicar al paciente con fármacos, va a estar totalmente sedado. Y entonces, fisiológicamente el cuerpo lo va a resentir. Y va a llegar un momento en donde va a caer en coma. Y los familiares van a tomar la decisión, lo mantengo así. O lo desconecto. O lo desconecto, lo mantengo así en lo que la familia arregla las cuestiones legales y quedamos en un acuerdo que la mayoría nunca es así, siempre va a haber discordias con alguien. ¿Sí? Las estadísticas y la realidad. Sí. Ahí están. Y pasa mucho, eso es el pan de todos los días con los maestros de bioética. Lo mantienen despierto y ya cuando legalmente tienen resuelto la problemática y le toman las huellas y con testigos, notarios, abogados de cada una de las personas, familiares, para que deje más o menos bien toda la cuestión de herencias, problemas, etcétera. Ahora sí, tomamos la decisión de desconectar. Esto se da mucho más en un estatus socioeconómico alto, donde hay que pelearse, donde nadie se pelea, más bien se pelean a ver a quién le aviento, perdón queridos amigos sí. por mi brutalidad, pero a ver a quién le dejo al paciente, a quién le dejo al muerto, porque como no tiene que heredar, yo me lavo las manos y me voy. Eso sucede mucho. Eso sucede mucho en la cuestión de una hospital sanidad público. Ajá. Privado. Y en el público le aventamos a la institución del paciente y pues a ver quién lo reclama. Evidentemente siempre hay alguien que lo reclama, días después, pero siempre hay alguien que lo reclama. Pero en cuestión de dejar a ese paciente a un bien morir, creo que médicamente a veces somos los que sentimos a ese paciente y los que siempre vamos a estar ahí con él, nosotros y las enfermeras. Entonces, a veces el paciente siente esa necesidad de que alguien esté con él en su muerte. Y ahorita voy a poner un ejemplo y una experiencia. La gran mayoría de estos pacientes creo que tienen esa necesidad del bien morir, sí, pero llega un momento en donde tienen miedo, tienen ese temor. Nadie quiere morir, evidentemente dejando muchos problemas. Ajá. ¿Sí? Llega esta fase terminal en donde a veces el médico, la enfermera, somos los que damos esa prioridad al paciente. Los que estamos ahí alentándolo de, típica palabra, échele ganas. Enmascarada de, espero que ya se vaya. Espero que ya muera porque solamente usted está sufriendo. Es más piadoso. Es más piadoso, es más congruente con lo que yo pienso médicamente. Porque sé que médicamente lo estoy haciendo sufrir. Queridos amigos, por aquí nos comentan que se detuvo la transmisión. No se detuvo, nada más hay que refresquen sus páginas. A veces sucede eso porque la transmisión está perfecta. Por aquí nos comenta el ingeniero que le dicen que se detuvo la transmisión. Refresquen su página y no hay ningún problema, de verdad, queridos. Nos dicen, en México la eutanasia es una práctica, lo que hablábamos, a pacientes de escasos recursos. La pobreza que impide proporcionar un tratamiento adecuado a familiares con enfermedades terminales lleva a solicitar el alta voluntaria para llevarse al enfermo a morir a su domicilio para que sí tenga una muerte digna. Hace poquito, también recordará, por ahí vimos, se suscitó en redes sociales de que una doctora decía, pues llévenselo a su casa a morir. Sí. Hay una forma de decirla, de decir esto sin que suene de esta manera. Grotesco. Así es. Cuéntenos esa parte que tienen que hacer ustedes muchas veces. Volvemos a un punto fundamental. La gran mayoría de los médicos en instituciones públicas o privadas, desafortunadamente, no tuvieron una educación bioética. Y si la tuvieron, que yo recuerde, fue de 1 mes, 2 meses máximo. O un cursito, por ahí. Un curso pequeño, ¿no? Llega un momento en donde cuando nos dan la clase y lo que vemos en los hospitales es totalmente diferente. Mucho. La teoría y la práctica sí son abismales, ¿no? Demasiado.
Y es donde entra la parte emocional, tanto del médico como la parte científica. Tengo toda la tecnología, pero realmente voy a ocuparlo en este paciente que sé que no va a funcionar. Voy a gastar ese dinero y viene la otra parte de los directivos. ¿Gasto en este paciente diálisis? O mejor se lo dedico a pacientes pediátricos que necesitan cierta operación. La disyuntiva. Sí, por supuesto. Y eso pasa con todos los directivos y los ven como los malos. No es que sean los malos, simplemente que es una cuestión... La administración médica es algo tremendo. Tremendo. Es una cuestión de bioética con sus consejos. Realmente voy a gastar este capital que yo sé que no va a funcionar en algunos pacientes. Quizá a lo mejor de 10, 1. Sí. Y a lo mejor esa familia de 10, 1, perfecto. Va a tener a su familiar 1 año, 2 máximo. Pero la realidad es diferente. La realidad es que hoy en día lo que está haciendo la parte del gobierno es educar, implementar de que todo mundo tenga su papelito de ley de voluntad anticipada para restablecer esa parte de dignidad humana de la persona, por supuesto. Pero viene otra controversia ahí, viene otro tema. Hicieron una campaña hace muchos años de que todo el mundo tenía su tarjetita de donación de órganos. Y era otra cuestión ahí enmascarada de corrupción, de etcétera, con ciertos médicos que salieron por allá a la luz, en donde había toda una red de tráfico de órganos, ¿no? Que son las cosas que no se dicen. Son las cosas que no se dicen, ¿no? Y quien lo pueda pagar. Y hay otra situación. Hace poco mencionaban sobre legislar al respecto que la donación de órganos sea general. Y ahora, si tú no quieres donarlos, entonces tienes que poner por escrito que no los quieres donar. ¿En qué momento llegamos a esto? Claro. Hablando de este antecedente de corrupción, de tráfico de órganos, para quien sí los puede pagar. Sí, por supuesto. Hay un punto fundamental también en donde si uno anda en el carro, en la moto, tiene un accidente de tráfico y es una persona joven, saludable, y sus pacientes dicen, no, es que yo quiero donar todos sus órganos, porque tienen cierta cultura en cuanto a la donación de órganos, etcétera, pero no es nada más así de yo quiero donar. Es todo un proceso inmunológico de estudios, etcétera, si es compatible o no, una lista de espera. Y la gran mayoría de esos órganos se va a perder. Se va a perder efectivamente. Entonces, esta parte de cultura tiene que ver con el sustento de qué quiero después de que yo tenga una fase terminal en alguna enfermedad, o no terminal, sino tenga un accidente. Ahorita estamos en 2 segundos, ya no. Claro. ¿Realmente estoy preparado para firmar ese documento? A la gente le espanta firmar documentos, papeles, etcétera, ¿no? Le espanta mucho, es como si, no, ya, en 1 año me voy a morir. Firmo en 1 año y se programa. Y viene la otra cuestión emocional de, es que yo ya firmé, mis órganos van a ir a no sé dónde, etcétera, ¿no? Ajá. Pueden, lo que llaman algunos el decretar, el ir preparándose o provocar incluso una situación como esa. Claro. Hablamos allí de psicopatologías, sí, pero puede suceder. Sí, por supuesto. Uno se programa y dices, bueno, sucede y sucede mucho. Ahora, algo bien importante es que todos estos papeles que uno firma de ley de voluntad anticipada, repito, tienen que ir acompañados de un expediente clínico. Si el paciente dice, yo no quiero donar nada, no quiero recibir manejo terapéutico, legalmente se tiene que hacer. No es de que los familiares empiecen a meter algunos documentos para que no se haga, etc. No, si el paciente dejó todo bien establecido, el médico tiene la obligación de hacerlo. Y el Consejo de Bioética lo autoriza, sin ningún inconveniente de su expediente médico. ¿No pudieran recibir una demanda o demás? ¿O ha sucedido que en una situación como esta reciban una demanda y tienen que iniciar un juicio legal, sí, para demostrar que hubo una ley de voluntad anticipada al respecto? Exactamente, no. Y también, pero también ya ahí se está metiendo dinero, se está utilizando tiempo, se está utilizando al Estado para estos juicios y demás. Sí, por supuesto.
que es muy, muy complejo. En ambas situaciones, tanto como se haga o no se haga, es muy complejo el asunto. Sí, por supuesto. Por eso es que hoy en día la CONAMED lleva ciertos procesos y a veces por ese encarnecimiento terapéutico que está mal hecho y que no hay una educación tanto como para el paciente como para los familiares, el médico es el que la paga. En un hospital siempre va a haber una evaluación por lo menos de 4 médicos y siempre están cambiando de turno. Y con el que el familiar, con el que esté más enojado, pues es con el que la va a desquitar con el médico, quizá a lo mejor de interconsulta. Claro, que ¿sí? Ni la debía ni sabe ni la debía, completamente del tema, ¿no? Pudiera ser. Y ese es el gran problema. Es el gran problema que no hay ciertos parámetros médicos, ciertos estatutos, ciertos protocolos para ese tipo de pacientes. A ver, vamos a ver este tipo de paciente que es terminal, solamente lo van a ver un grupo de 4 médicos. Y están constantemente rotando. Ese es un problema. Ese es un problema. Y al final están sacando esa chamba médica de evolucionar, entre comillas, al paciente. ¿Sí? Pero sabemos perfectamente que ese paciente no es funcional. ¿Sí? Por aquí nos dicen, ¿existe alguna alternativa para la eutanasia? Y la respuesta es, la alternativa real para la eutanasia es cuidar con amor y adecuadamente a los moribundos. Esto suena, en teoría, muy bonito, pero aplica perfectamente a este escarnecimiento clínico. Sí. Regularmente sucede cuando hay mucho dinero de por medio. Sí, por supuesto. ¿En qué implica? Alguien que está en una cama sin poder moverse o sin poder hablar en fase terminal, se da cuenta, se percata de la situación que se está viviendo en torno a sus familiares, en torno a los médicos, a todo este maltrato psicológico en los últimos momentos de su vida, en los últimos días, ¿se percata, doctor? Se percata, y puedo decirlo al 100% que se percata porque yo estoy en una situación así, en donde se desconecta la mente, sí, por un momento, se desconecta fisiológicamente el cuerpo, sí se desconecta, pero hay otros estatus energéticos de otros cuerpos. Eso no lo enseñan en la escuela. Eso al final es una ciencia de metafísica, ¿sí? Medicina cuántica, etc. Pero el cuerpo siempre va a escuchar. El cerebro es tan hábil. Hace ya muchos años todo el mundo ha dicho que solamente el ser humano ocupa el 0.3% de su potencial. ¿Qué pasaría si ocupara por lo menos el 15%? Y hay muchas películas sobre ello. Al respecto. ¿Sí? Entonces, siempre está al pendiente de lo que sucede con sus médicos, con quién lo cambia, quién lo atiende, quién lo baña, el pleito legal que en algunos momentos van a visitar al paciente y se da cuenta totalmente de todo, de eso. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta nosotros? Por todo el monitoreo que llevamos y vemos, bueno, este paciente ya se aceleró su corazón, etcétera, tuvo un preinfarto, un infarto, ¿no? Unos salen, otros no. Entonces, ¿reflejan las emociones? Refleja toda esa cuestión fisiológica primero y después emocional. He visto a infinidad de pacientes. Entrelazadas. Sí, claro, que están totalmente en coma, que están en un proceso ya para irse y que se les salen lágrimas. Y cuando uno como médico entiende ese proceso del bien morir, entiende ese proceso de muerte, tanto emocional como fisiológica, uno trata de decirle, no se preocupe, su familia está aquí, su familia está al pendiente de usted, tiene que irse, váyase cuando usted decida. Pasan unas horas, vuelve la siguiente visita, entonces el paciente va desacelerando sus signos vitales y se va con una sonrisa inmensa. Cuando los familiares entienden eso, ajeno a todo lo legal que conlleva. La parte del ser humano. Sí, entienden ese humanismo, el paciente se va muy tranquilo. Y creo que me ha tocado ver que el paciente se va con esa paz y deja a los demás en un nivel energético superior. Entonces dice, ok, tenemos problemas, pero nuestro familiar se fue en paz. Y eso libera muchísimas cosas, tensionales, emocionales, etcétera. La influencia de un médico que tenga esa virtud, porque lamentablemente no todos lo tienen. Sí, no. Entonces, ¿hasta dónde ayuda también a paliar toda una situación tan triste, dolorosa, complicada?
Sí. Y que también deja muchos conflictos. ¿Hasta dónde ayuda también la forma o el médico? La creación o la formación ética, moral de un médico en una situación como esta, en pacientes. En pacientes, en cualquier tipo de paciente. Puede ser terminal, no puede ser terminal, es un crónico degenerativo que está hospitalizado. La parte de la palabra del médico, bien decía el juramento hipocrático, preservar la vida, sí. Pero ese juramento hipocrático está mal traducido. Porque lo primero que dice es, primero hay que preguntarle al paciente si está dispuesto a sanar. Y eso es una parte importante. La gran mayoría va porque lo llevan, la gran mayoría, al médico, a una hospitalización. Sobre todo ya adultos mayores. Sobre todo adultos mayores. Pero van de entrada con cierto resentimiento. Y el medicamento que les den, el tratamiento que les den, no va a ser efectivo porque ese resentimiento emocional va de, uy, ya tengo que tomar pastillas, uy, me tengo que hospitalizar, uy, ¿quién me va a venir a ver? Las inyecciones. Inyecciones, etcétera, ¿no? Entonces es de esa entrada energéticamente totalmente abolido. Y el paciente está totalmente decaído. Y aunque tenga una enfermedad crónica que es meramente manejable, ¿sí? No, se complica. No hay voluntad del paciente ya. No hay voluntad del paciente ya. Y no hay voluntad porque todo el mundo hemos visto en las instituciones, los memes, videos, de que desde entrada cuando llegamos y nos recibe la parte de la recepcionista o la trabajadora social, con la cara larga, grosera, les avienta la receta, tiene que ver todo eso. Y eso es porque no entienden que el paciente va de entrada porque se siente mal, de entrada. Y dos, lo más importante, porque el médico tiene una afluencia enorme de pacientes que solamente su consulta por protocolo son 10 minutos. Hablando de la cuestión pública, salud pública. Sí. Y entonces llega el paciente, ya le están haciendo la receta y tome esto, vaya Dios. Ni siquiera lo voltean a ver. Ni siquiera lo mira a los ojos. Y la gran mayoría de los pacientes creo que es lo que busca. ¿Por qué? Porque tiene tantos problemas a nivel de su entorno que dicen, y pasa, la gran mayoría son adultos mayores y solitos, aunque tengan 80 años, solitos van a su clínica, solitos van a hospitalizarse porque ya su núcleo familiar está totalmente degradado. A veces solamente quieren que los toquen, porque muchas veces les dicen, oiga doctor o la enfermera, ¿y no me van a revisar? Sí. Porque muchas veces ni los revisan, ni los miran. Exactamente. La receta y váyase. Sí. Y no me van a revisar, no me van a hacer nada, o sea, ni siquiera los signos vitales son tomados a veces. Por supuesto, y es ahí donde entra la parte de tanto humanista y personal, que no tiene nada que ver con la ética médica como tal de una formación, sino con el humanismo, con la parte humana que cada persona, o cada médico en este caso, tiene con el paciente, ¿sí? Quizá a lo mejor algunos pacientes sean groseros, sí, pero bueno, hay que entenderlos. Vienen con algo grave, terminal, están cansados de tomar 20 pastillas para tratar de controlar algo. Hay que entender eso, sobre todo el dolor. Cuando hay dolor. ¿Sí? Entonces, por eso entran todo este tipo de clínicas paliativas y que meramente ya son legales. Viene otra parte, ok, ¿realmente es paliativo o es una cuestión de adicción? Por eso es que siempre el médico tiene que ir de la mano con la cuestión psicológica para determinar realmente es una enfermedad como tal o es una enfermedad psicosomática que ya aprendió el paciente a manipular y dice, bueno, entonces yo quiero estar siempre dormido y quiero estar siempre en un estado en donde nadie me moleste y estoy viajando en mi mundo, desconectado, ¿sí? Existe y existe muchísimo, ¿no? Entonces toda esta regulación de la medicina paliativa está totalmente protocolizada, sí, pero son en determinados pacientes. Por aquí nos hablan de la eutanasia en el mundo. Esta práctica se encuentra penada legal y moralmente en la mayor parte del mundo debido a que las diversas tradiciones religiosas establecen la santidad de la vida. Sí. Para las religiones teístas, la vida es un don de Dios, no del hombre, y por lo tanto no tienen derecho alguno a disponer de ella. En la medicina científico-técnica, el Código Hipocrático
compromete a todos los médicos a no administrar droga letal alguna a nadie, aunque la pida, ni permite sugerir su uso. Entonces los cuidados paliativos no se contraponen contra el... Exactamente. Exactamente. Aquí pasa algo también complicado. Jurídicamente está la otra parte, los llamados inimputables. Los que tienen algún trastorno psicológico, sí. Los que tienen síndrome de Down, los que traen algún retraso mental, sí. Los que ya están, los de Alzheimer, sí. Los que ya tienen demencia senil, como le llaman algunos. Cuando suceden en este rubro muy específico, muy complicado, mucho más difícil, doctor, sí. ¿Qué pasa ahí en un hospital? Todavía es más difícil ahí. Es mucho más difícil. Pongo un ejemplo. Uno de los hospitales que maneja este tipo de situaciones, este manejo de protocolos, es el Hospital Español. Está el hospital al lado y tienen su centro para pacientes de la tercera edad, su asilo, ¿no? Y como los hospices de los que hablábamos. Sí. Tienen su propio sistema médico adentro de ese pequeño asilo. Como geriátrico. Es un hospital geriátrico. Y volvemos a lo mismo, no todos lo pueden pagar. Por supuesto. No todos pueden pagar ese acceso. Entonces, viene esta parte de los pacientes de tercera edad, pero también está la otra parte de los pacientes que son funcionales. Pacientes que tienen síndrome de Down y en algunos pacientes viven muchos años, pero no son funcionales, tienen que estar a cargo de algún cuidador, ¿sí? Y entonces viene otro contexto, el desgaste de todos esos cuidadores o solamente un cuidador. Es peor que cuidar a niños. Sí. Ahí es más complicado que estar en una guardería o en un cunero. Claro, y si yo le preguntara a ese cuidador, ¿está de acuerdo con lo? Sí. Ni siquiera termino la frase. Sí. Porque entrega su vida, entrega todo este rubro de cuidado hacia esa persona, quizá lo haga con amor, etcétera, pero es un desgaste ya emocional también. ¿Sí? Y debe tener una vocación tremenda, porque también hemos visto ahora con las redes sociales el maltrato a los ancianos en lugares así en diferentes partes del mundo. Por supuesto. Entonces ahí también hay que ver un lugar de estas características. Casi siempre tiene cámaras y demás, incluso en las habitaciones de todos los... Implica una infraestructura de esta naturaleza, implica un costo alto, por supuesto. Claro. Y aún así se da el maltrato. Exactamente. Pero aparte del maltrato, pues el maltrato psicológico por parte de la familia, el adulto mayor o el enfermo terminal siempre va a sentir que lo abandonaron aun cuando esté en un hospital de lujo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y lo que prefieren esos pacientes, tienen actividades, etcétera, pero lo que prefieren esos pacientes, y son la gran mayoría de esos, de ese pequeño rubro de población en donde tiene todo bien establecido legalmente, ¿sí? Para que en el momento en que suceda, o a veces ellos mismos se provocan ciertas lesiones, para de una vez irse, porque ya están tan desgastados que ya no quieren vivir. Hay películas al respecto. Sí. Hay películas al respecto que a veces son crudas, pero a veces la realidad supera la ficción de esas películas. Claro. Donde entre ellos se ayudan para bien morir o irse antes. Exactamente. Pastillas, aditamentos, etcétera. O sea, es todo una cuestión quizá a lo mejor maquiavélica entre ese rubro de personas que dicen es que ya no quiero vivir el de tal cama, ¿no? Y es un secreto que ellos saben, lo he visto, es un secreto que ellos saben para decir, ya no le haga nada. A ver, enfermera, ya no le haga nada porque ya está muy cansada, ya no quiere vivir. Entonces, son de ese tipo de cuestiones en donde la medicina pública no lo ve, pero existe. Y entre ese gremio de médicos, enfermeras, de ese pequeño núcleo de atención, estoy casi seguro de que hacen un bien morir. Muchos se vuelven cómplices. Claro, a fuerzas. Por supuesto. No es que quieran. No es que quieran, se vuelven cómplices y ayudan a ese bien morir. Y no es que cesen esa cuestión terapéutica. Hay muchos casos en donde el propio médico ayuda, da ciertos aditamentos para que esa persona haga lo que tenga que hacer. Evidentemente, algunos no son tan astutos y después sale a la luz. Por supuesto.
Pero ahí entra la bioética como médico y evidentemente lo legal. Y la formación humana. Sí. La formación moral que traigas. Claro. Entonces, llega un punto en donde para algunas personas esta toma de decisión del médico, y a lo mejor le ayudó a un bien morir a 30, 40, 50 personas, si se pone en una mesa de bioética, es un asesino. Y hay alguien por ahí, no recuerdo el nombre, pero hay alguien por ahí que ayudó a muchas personas al bien morir. Fue en Estados Unidos. Ajá. Llevó un juicio y evidentemente perdió su libertad, pero moralmente... ¿Él se sentía bien? Él se sintió bien, porque sabía perfectamente que todos esos pacientes estaban sufriendo. ¿Sí? Entonces llega un momento en donde, ¿qué pasa con el sentimiento del médico? Con esa bioética que tiene el médico, que no todos tienen esa formación. Debería, pero no todos la tienen. Hoy en día las escuelas o las universidades que imparten en ciencias de la salud tratan de meter estos rubros, tratan de meter las cuestiones tanatológicas, tanto fisiológicas, emocionales, duelos, psicológicas, etcétera. Hoy ya se está haciendo desde hace 3 años aproximadamente. Aquí mismo en el instituto. Sí. Y esta es la parte educativa, queridos amigos, la oferta educativa que tenemos. Sí. El estudiar un diplomado de tanatología no va necesariamente para ejercer como tal. Todos Correcto. En algún momento necesitamos, y la tanatología no va enfocada solamente a las pérdidas y a las muertes. Hay muchas pérdidas del ser humano que al saber y al tener este respaldo sí. nos ayuda también a conformar, a ayudar y a sopesar los problemas que pudiéramos tener en nuestra familia. Entonces, a veces invertir en un diplomado de esta naturaleza, queridos amigos, incluso como amas de casa, te ayuda más que lo que inviertes en otras cuestiones. Sí, por supuesto. Hay muchas instituciones, aquí es una de las mejores, pero creo que la gran mayoría que se mete a estudiar estos temas de tanatología es porque tiene un duelo no resuelto de mucho tiempo atrás y no por una cuestión meramente como tal académica, sobre todo los médicos. Estoy hablando de los médicos, pero están más interesadas las personas ajenas a la medicina en estudiar este tipo de temas. Porque todos hemos ¿Quiénes debieran estudiarlo, doctor? Los psicólogos, los nutriólogos, los médicos, evidentemente, todos sus rubros y especialidades. Todas las enfermeras. Sí, todas las enfermeras, trabajadoras sociales, y pondría en esos 5 de la lista principal. Pero toda persona tiene la obligación, sobre todo en un pueblo que adora la muerte y que también le teme a la muerte y que se burla de la muerte. Y disfruta la muerte. Disfruta la muerte. Y que la vive a diario la muerte por X circunstancias de la vida, ¿sí? Tiene que tener en cuenta qué significa la muerte como tal, para sus seres queridos, para uno mismo, y de ahí partir qué es lo que quiero para mi propia muerte. Es lo único que tenemos seguro en la vida, ese pequeño destino, todos vamos por allá. Así es. El tema complejo y escabroso, la ley voluntaria anticipada en las entidades federativas, les decía a ustedes que aún no cuentan con ella, hacer reformas sustantivas en los códigos civiles para consagrar el derecho a una muerte digna. Esa es la premisa, eso es lo que se necesita en nuestro país. Sí. Por el otro lado, etimológicamente, queridos amigos, la palabra eutanasia, derivada del griego eu, que significa bueno, y thanatos, que significa muerte. Quiere decir principalmente una buena muerte. Una muerte apacible y sin sufrimiento. En la práctica, es el acto que pone fin a la vida de un enfermo terminal a su solicitud, de quienes él depende o por decisión del médico que lo atiende, sí. Y es también definida como la muerte intencional del paciente producida por acto u omisión de quienes le tienen a su cuidado. En México, como les decía, prácticamente las cifras negras no se conocen, sabemos que existen y previendo acabar con ellas precisamente es porque se está en cámaras la ley anticipada y veamos qué pasa. Todavía falta un rato para que nos den resolución sobre esto, pero ¿qué pasa también cuando se legisla y quienes legislan deberían, claro. Sobre todo de este tema, pues no estaría mal que tanto senadores como diputados les dieran un buen diplomado de tanatología para entenderlo? Por favor. Dénselo gratuito, digo, se gastan más en otras cosas, métalos a un diplomado de tanatología que sería
el bien de todo un país, queridos amigos, porque ponerse a legislar a tontas y a locas nunca nos ha ayudado, no nos ha servido mucho el país. No ayuda, y a veces quienes están atrás en la cuestión directiva a veces ni siquiera son médicos. Así es. O sea, son administradores meramente y no conocen la cuestión ni siquiera emocional, bioética ni médica. ¿No? Hemos hablado, y yo por ahí me han visto quienes me leen en SDP Noticias, queridos amigos, hablando al respecto. Yo hablaba sobre quienes dirigen el sector salud en nuestro país. No es lo mismo usted como doctor y como practicante y como quien está inmerso en la medicina tradicional como en la medicina alternativa, con la medicina cuántica y todo, y hace un compendio completo para lograr ser el profesional que es, doctor. ¿Cómo perciben que alguien, que un médico que nunca hizo residencia, sea quien dirija cómo se deben llevar a cabo los hospitales? Por supuesto, todo el mundo sabemos que meramente en México la cuestión de entrar a una residencia médica, especialidad, subespecialidad, creo que el 70% está comprado, y está comprado por cuestiones de palancas, de amistades, etcétera. Son como muchos honoris causa. Sí, por supuesto. Ay, perdón, queridos. Perdón, ¿eh? Es la verdad. Perdón, pero Pero entonces la indolencia viene precisamente de que nunca tuvieron una relación médico-paciente. Claro. Nunca percibieron el dolor. Jamás. ¿Ahí? Jamás. Y yo lo sé y lo veo porque en la gran mayoría de compañeros médicos, especialistas, subespecialistas, etcétera, hoy en día cuando hablo con ellos, evidentemente del grupo un poco más allegado, pero cuando damos alguna plática, alguna conferencia, siempre trato de tocar el tema de que el dolor más fuerte para el paciente es el que él siente. Se le pudo haber muerto su gato, se pudo haber muerto su planta, se pudo perder su celular, y ese dolor es el más fuerte que él siente. Evidentemente para algunas personas es una tontería, sí, pero para ese paciente a nivel emocional hay muchas cosas atrás. Entonces es el dolor más fuerte que siente. Llega un punto en donde estos temas, esta controversia entre si soy médico, si soy psicólogo, si soy nutriólogo, no entienden el humanismo que tienen que llevar a cabo con la persona que nos visita o nos pide ayuda. En el sentido que sea esta ayuda. Cobren la consulta en 30 pesos, 20 pesos, sea gratuita, o cobren una consulta en 1,000 pesos, 2,000 pesos. O sea, tiene que ir siempre por delante, primero la cuestión personal, moral, después la cuestión de ética, y al final esta cuestión quizá a lo mejor académica. Pero por delante siempre el humanismo. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y con esto cerramos, queridos amigos. Ya por ahí teníamos al ingeniero de hace rato parado enfrente de nosotros, pero el tema, como pueden percatarse, salvo a sus acotaciones y salvo a que lo que nos puedan retroalimentar ustedes, creo que da para mucho la visión de un médico que no nada más, como bien nos dice, ya le tocó estar del otro lado, sino también todos los días ver a la muerte a los ojos, dicen ellos, sentirla, palparla y darse cuenta, saber también de la parte jurídica, ver cómo muchas veces se contrapone y ver que quienes legislan a veces no tienen toda la capacidad, y hay mucho que hacer por nuestro país referente al tema eutanasia. Les guste o no les guste la palabra, ahí queda. Esperamos, por favor, todas sus cuestionamientos, todas sus dudas, todas sus felicitaciones y demás. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Fascinante, y queda todavía para mucho más. Y queda todavía para mucho más. Pues nos deja tarea, como siempre. ¿Qué nos deja de tarea en este caso? De tarea, hacer la pregunta de cómo quiero morir en el último momento del final de la vida, y cómo quiero morir el día de mañana. Sería un tema como para un fin de semana en familia, ¿no? Claro. Porque siempre es bueno saber qué piensa el otro realmente. No lo quiero que me diga, sino lo que realmente piensa. Sí, y esa parte de la pregunta es cuando sale algún tema, etcétera, en la casa. Yo quiero que me lleven mariachis. Yo no quiero que me cremen. Yo quiero que me entierren. Esa es una pregunta. Claro.
Pero no empieces a hablar de estos temas. Sí, no, Cerrado, de muerte totalmente. no sé. Debemos hablar de la muerte. Debemos hablar de la muerte, efectivamente. Y más en estas fechas próximas que todo mundo adora a los seres queridos y que siempre van a estar ahí. Pues nos dejan un gran tema para analizar, queridos amigos. De verdad, hay que pensar siempre y no dejar problemas o crear problemas en el momento. Como pudieron ver, fascinante, nos deja para mucho. Muchas gracias. Los esperamos el día de mañana, nuestros miércoles de criminogénesis. Por aquí tenemos a la doctora Nadine. Va a estar con nosotros. Vamos a hablar de la violencia en adolescentes, la violencia, la discriminación, la sexualidad y temas. Una psicóloga impresionante nos va a visitar mañana, que el doctor Alejandro Carlos Espinosa nos hace favor de mandarnos y que como siempre nos trae temas fascinantes. Vamos a hablar de adolescentes mañana, todo lo que compete para ellos. Así que si tienen preguntas al respecto, si tienen hijos adolescentes, pues siéntense y véanlo con nosotros. Veamos qué nos dicen especialistas en la materia mañana, miércoles de criminogénesis, a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, de quienes hacemos el programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia. Soy Delia Linares Alvarado. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Doctor. Gracias.